Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo taller de Conócete a ti mismo. Los encuentros, como nos gusta denominarnos, ¿no? Porque realmente, aunque trabajamos como si fuera un taller, realmente es un punto de encuentro, ¿no? Lo que hacemos todos los lunes aquí, ¿no? En Biotienda. Entonces, bueno, bienvenidos a los nuevos, bienvenidos por primera vez, ¿no? Y a los que sois reincidentes, pues vosotros veréis. Ya sabéis dónde os estáis metiendo, así que, ¿vale? Bueno, pues nada, bienvenidos un lunes más y hoy el tema es muy interesante, es el poder del pensamiento. Es un tema bastante interesante el que vamos a abordar en el taller de hoy, ¿vale? Antes de nada, voy a resumir brevemente cómo es la fórmula, digamos, del taller, la metodología que vamos a estructurar en el día de hoy, ¿vale? En la primera parte del taller lo que hacemos es poner el tema, explicar en qué consiste la exposición del tema de hoy, el poder del pensamiento. Después haremos lo que a nosotros nos gusta denominar los versus, que es dudas, preguntas, personas que no estéis de acuerdo con algún tema de los que se ha expuesto o que os surja alguna duda, pues que lo digamos y lo dialoguemos. Eso es lo que nosotros llamamos los versus. De hecho son muy interesantes. Muchos de los que venís a este tipo de talleres y nos escribís en privado después, nos decís que realmente esa parte es una de las que a veces más os interesa, ¿no? Porque se aborda temas desde un punto de vista desde el que lo sufre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y por último tenemos unas dinámicas, porque los talleres que hacemos les denominamos coaching pop, porque es un método, digamos, que conjuga el coaching, la orientación, para que nos entendamos, ¿no? La orientación personal, con lo que es el autoconocimiento, más prácticas, en este caso dinámicas creativas. Mezclamos lo que son elementos del pop art, del arte pop, de distintos años, de distintas épocas, y lo combinamos en esas herramientas que os ayuda a dialogar internamente con vosotros mismos. Muchos de los ejercicios que estáis realizando no os estáis dando cuenta, pero es un verdadero diálogo interno el que estáis realizando entre vuestra conciencia, ahora recordaremos el tema, y vuestro ego. Y realmente es muy interesante que todos los que vayáis realizando esas dinámicas las vayáis guardando y las vayáis trayendo, porque va a haber días donde vamos a superponer unas dinámicas con otras. Absolutamente todas están conectadas. De hecho es muy interesante ver, pues eso, cómo a través de esas dinámicas, pues eso, hacemos un diálogo interno real. Muchas veces no sabemos cómo se hace ese diálogo interno, porque yo me pongo a pensar y lo único que hago al final es saturarme. No llego a ningún punto claro. Claro, estas dinámicas os ayudan a focalizaros en esas preocupaciones que tenéis, o que tenemos todos, ¿no? Y sacar una conclusión real, sacar algo que me va a servir para yo aplicarlo en mi día a día, que al final es de lo que se trata, ¿no? De sacar herramientas que a mí me sirvan para yo poder utilizarlas en mi vida, ¿vale? Exactamente. ¿Sí? ¿Os hago una pregunta para después? Para que no se me olvide. Después la preguntas, ¿no? Apúntatela, ¿vale? Vale. Si no te importa, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, y en el último bloque haremos eso que decíamos, ¿no? Responder a preguntas y a dudas, como ahora la compañera está recordando, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar directamente con el taller de hoy. Al igual que hicimos con el taller pasado, vamos a comenzar el taller contando una breve historia. Una breve historia que nos va a servir de introducción para el tema del poder del pensamiento, ¿vale? En este caso, esta historia se remonta, digamos, a una era fantástica, digamos, desde los lejanos tiempos, ¿no? Donde en concreto había tres gusanos, y cada uno vivía su realidad desde una perspectiva pues distinta, ¿no? Cada uno vivía la vida desde un modo distinto. Claro, ¿qué ocurrió? Llegó el punto en el que algo estaba cambiando en su realidad. De repente notaban una serie de cambios, esos gusanitos empezaron a notar una serie de cambios que le producía menor movilidad, les producía unas ansias desbordantes de comer, estaban, sin que ellos lo supieran, transformándose, ¿vale? ¿Sí? ¿Perdón? Ah, perfecto, gracias. Estaban transformándose, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Los gusanos vivían esa realidad sin saber realmente lo que les iba a deparar su propio proceso natural. Lo único que sabían es que de repente tenían unos síntomas que no eran los normales en su vida.
y no sabía por qué estaban sufriendo esa serie de síntomas. Claro, ¿qué ocurre? De repente llegó un día donde los tres se vieron en una situación límite. Los tres estaban de repente a oscuras, estaban lo que entendemos dentro de ese capullo, ¿vale? De seda, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Cada uno vivía esa realidad desde un punto de vista muy distinto. Uno de ellos, que se llamaba Mentis, rezaba y rezaba y esperaba que algo le ayudara y digamos esa realidad en la cual se veía encadenado, encerrado, pues se volviera a disolver y volviera a poder volver a su vida real, ¿no? Después estaba Bodhi, en este caso directamente le entró tanto miedo por estar a oscuras encerrado, que pensaba directamente que se iba a morir. Su pensamiento era únicamente que la muerte había llegado a su realidad, a su vida, y que lo que tocaba era el fin. Es decir, Mentis rezaba y esperaba que algo cambiara, que algo le ayudara, y Bodhi pensaba directamente que había llegado su fin. Después había otro gusano, hemos dicho que eran 3 gusanos de seda, ¿vale? El tercer gusano era Conciencia. En este caso, Conciencia pensó que a lo mejor esa realidad que se estaba de repente ofreciendo en su momento actual podía ser que le llevara a cumplir uno de sus sueños, que era volar. En este caso, Conciencia siempre había deseado poder volar. Era un sueño que tenía, pero los gusanos no vuelan. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos 3 gusanos de seda que vivían una misma realidad desde 3 perspectivas completamente distintas. Claro, ¿qué ocurre? Cuando el proceso terminó, la realidad se hizo evidente y el pensamiento que cada uno tenía y que potenciaba y focalizaba lo que iba a ser su metamorfosis, influyó verdaderamente en ese proceso de cambio. En este caso había 3 realidades. ¿Qué 3 realidades creéis que pueden ser? A ver, el que tenía un miedo atroz, que creía que se iba a morir, ¿qué creéis que le pasó? Que se murió. Muy bien, directamente se murió. Le entró tanto miedo ante esa incertidumbre que directamente se murió, ¿vale? Después tenemos a Mentes, ¿vale? Mentis. ¿Qué creéis que le ocurrió a Mentis, a ese segundo gusano? El que rezaba y rezaba y esperaba que todo volviera a la normalidad. No salió con nada, que no se terminó de desarrollar. Vale, es muy interesante porque realmente pudo salir de ese capullo, siguió su vida como un gusano sin darse cuenta de que ya era una mariposa, ¿vale? Y Conciencia, ¿qué creéis que hizo? Voló, ¿vale? En este caso se dio cuenta de que pudo conseguir su sueño. Claro, ninguno de los 3 realmente sabía qué era lo que les estaba mostrando la realidad, la vida en este caso, ¿no? Pero evidentemente el poder del pensamiento y de lo que ellos creían realmente que era ese proceso de cambio al cual vivían, el cual estaban viviendo, les lleva a de algún modo materializar aún más esa realidad que empiezan a pensar en su mente. Y aquí abordamos el tema de hoy, el poder del pensamiento. Realmente lo que no sabemos es darnos cuenta de qué pensamiento es innato en nosotros y nos ayuda realmente a ser nosotros mismos, y cuántos de otros pensamientos son los que realmente nos llevan a una muerte anunciada, es decir, a ser un reflejo directo de nuestro miedo. Realmente, aunque lo hemos contado como tres gusanos distintos, esos 3 gusanos, esos 3 estados, los podemos vivir los 3 en un mismo ser, en una misma persona. Es decir, todos podemos pasar por un estado y por otro. No quiere decir que el que ha llegado a esa iluminación ya se queda ahí, o el que esté en un proceso de temor ya se queda ahí, ¿no? Podemos vivir por esos 3 estados, y de esos 3 estados igualmente podemos sacar un aprendizaje. Toda experiencia es aprovechable, y al final de toda experiencia siempre puede haber una transformación. De todo podemos sacar al final esa luz que nos haga ser mariposas. De hecho, de los 3 gusanos que os estamos contando, los 3 tenían miedo ante lo desconocido. Absolutamente los 3 no sabían lo que les estaba pasando. Pero hay distintas formas de poder afrontar ese miedo que a veces se nos hace palpable en nuestra vida, en nuestra realidad, ¿no? Y ahora vamos a ponernos en esa tesitura. ¿En qué tipo de capullo estoy metido yo? ¿Vale? No voy con segundas, ¿eh? ¿Vale? Y aquí empezamos el tema de hoy, el poder del pensamiento. Vamos a recordar cuerpo, mente, conciencia. Vamos a recordar estas 3 partes. ¿Qué era el cuerpo?
¿Os acordáis? Fuera lo que tiene, ¿no? Para ser, vamos, lo que tiene para hacer lo que sea. Es evidente, ¿no? Es con lo que hace. interactuamos con el entorno, es lo que nos permite vivir esta experiencia humana, ¿no? De vida, ¿no? Y se vive a través de los sentidos, es lo que percibimos. Percibimos y nos relacionamos con el entorno pues a través de nuestro cuerpo. Digamos que es un modo de poder actuar con el entorno y de también recibir en consecuencia, ¿vale? El efecto a través de los sentidos, ¿vale? Muy bien, después tenemos mente. Memoria aprendida, ¿no? La mente, aquí hay varios, y hoy nos vamos a focalizar en la mente, ¿vale? Pero la mente no deja de ser esa capacidad que tenemos pues para poder almacenar experiencias, recuerdos, sacar conclusiones en base a ellos, razonar, ¿vale? En base a ello. Es como el disco duro, decíamos que era nuestro disco duro donde guardábamos esas experiencias y el raciocinio nos ayuda a darle una serie de comprensiones a esas experiencias que se convertirían en la sabiduría de vida, ¿vale? Claro, la mente tiene una parte consciente, pero después tiene otra parte que es mente inconsciente. Después hablaremos de ello. Y por último tenemos la conciencia. ¿Qué decíamos que era la conciencia de forma simplificada? El espontáneo, porque La espontaneidad. ocurre hacer sin tener que comer mucho coco. Muy bien, la espontaneidad es la conciencia, nos gusta resumirlo al máximo. Evidentemente hay mucha más profundidad dentro de lo que es la conciencia, que a medida que vayamos avanzando los talleres iremos viendo varios matices, ¿no? Pero nos gusta quedarnos con la simple, porque realmente la que en el día de hoy nos viene bien es esa realidad en la cual nos encontramos. Hemos dicho que nos vemos en ese capullo y ahora mismo todo lo que sea supuestos no nos repercute en nada. Es mejor quedarnos con lo simple. Y la conciencia es mi personalidad innata. Es ser espontáneo asociado a una tranquilidad, a un entusiasmo, a un disfrute. Eso es ser espontáneo. Eso es actuar desde la conciencia. Es nuestro yo auténtico. Y además decíamos que no era lo mismo espontaneidad que impulsividad. ¿Os acordáis que una cosa lo hacíamos desde un estado de tranquilidad, lo otro era desde una asociación que había hecho desde la mente y que al final me hacía saltar por miedo? Al final era una reacción ante el miedo. Podía ser que esa reacción me la causase una persona, un entorno, un color, un sonido, pueden ser muchísimas cosas, pero que mi mente ha asociado a ese miedo que he tenido en la infancia y que ahora traigo a mi momento presente en forma de, pues eso, puede ser un entorno, una persona, un lugar que no tiene por qué ser ni remotamente parecido al origen que me causó el miedo, pero mi mente hace esa asociación y hace que salte por temor a que eso se vuelva a reproducir en mi momento. Ahora después recordaremos, focalizándonos en lo que es la mente, recordaremos cómo se produce lo que es un almacenamiento defectuoso, un origen del miedo, de la inseguridad, de la incomprensión, ¿vale? Ahora después lo explicaremos. Muy bien, hemos hecho este primer repaso, ahora vamos de lleno con el tema del pensamiento, con el poder del pensamiento. El cuento que nos dice a priori, ese cuento nos dice que realmente nuestro pensamiento tiene más poder del que creemos. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que eso se da? ¿Por qué creéis que a veces el pensamiento tiene más poder de lo que nosotros mismos nos creemos? La mente es la que manda en el cuerpo. Vale, eso es muy interesante. Muchas personas nos dicen, la experiencia de vida es cuerpo, mente, conciencia. El ego es la mente, forma parte de la mente. El ego es la combinación de intelecto y emociones. Y tanto el intelecto como las emociones forman parte de la mente. Pues muchas personas nos dicen, el ego es ese al que tengo que eliminar para poder ser yo. Y como siempre le decimos a la persona, ¿tú quieres vivir la vida siendo una persona humana? Si quieres vivir esta vida, el ego es tu compañero de viaje, porque forma parte de lo que es nuestro cuerpo, de lo que es nuestra experiencia humana. Y no hay que menospreciar ninguna de estas tres partes. El objetivo no es llegar a ser conciencia. Fijaos qué interesante. Eso no es un objetivo. Ya somos conciencia. La clave es armonizar lo que es ser una persona desde un cuerpo y siendo conciencia, siendo ya consciente de lo que realmente somos, ¿vale? Eso es lo que estamos trabajando en este tipo de talleres, el ser conscientes de qué soy realmente yo y cuánto de mí es creado por mi mente y realmente no soy yo, pero me lo creo, ¿vale? Y en ese juego de la mente también estaba el concepto de felicidad. Todos llegamos en un momento de nuestra vida a buscar esa felicidad, buscamos la felicidad desde lo externo. Creemos que es un concepto que se tiene que conseguir a través de realización personal, a través de nuestro trabajo, a través de una pareja,
a través de ese concepto de lo que es la familia ideal, ¿no? De la pareja, los 2 niños, la casita y la piscina, ¿no? Que todos nos imaginamos. Pero es que la felicidad no es algo que se consigue, la felicidad es algo que se es. Es algo que se es en primera instancia. Entonces, buscarlo desde lo externo es perderse. Porque al final estás buscando algo que ya tienes en ti, pero que hemos ido tapando con esas capas de miedo y de incomprensión desde que hemos vivido, pues desde ese entorno que nos ha dicho que tenemos que ser de una forma concreta, ¿no? O que nosotros hemos percibido que el entorno nos ha dicho eso, ¿no? Porque al final no se trata de culpabilizar a ese entorno, ¿no? Ni a esa sociedad, sino de darnos cuenta qué es lo que me ha condicionado, qué es lo que ese entorno me ha dicho, qué es lo que yo he dado por hecho y que realmente al final no lo es. ¿Vale? Exactamente. Bueno, pues vamos a entrar en ver cómo se produce un pensamiento y yo soy consciente de ese pensamiento. Aquí tenemos esquematizado, como siempre hacemos, el cuerpo, la mente y la conciencia, ¿no? Conciencia, mente y cuerpo. Cuando sale un pensamiento, vamos a ponerlo con forma de nube, ¿vale? Esto sería un pensamiento. Mi mente genera un pensamiento. Puede haber 2 modos de generar pensamiento desde esta postura que os voy a explicar ahora. Uno puede ser un pensamiento desde un planteamiento que yo mismo focalizo para poder pensar sobre ello, o puede ser que algo externo en la realidad entendemos que es cualquier elemento fuera de mi cuerpo. Puede ser otra persona, puede ser la tele, puede ser la radio, puede ser un paisaje. Cualquier estímulo externo hace que mi mente genere pensamientos. La mente realmente por minutos genera un sinfín de pensamientos, muchísimos pensamientos, miles de pensamientos. Claro, ¿qué ocurre? De todos esos pensamientos no somos plenamente conscientes. Si agarráramos todos los pensamientos nos saturaríamos, ¿no? Desde esta perspectiva estamos viendo de cómo un pensamiento de forma consciente se focaliza en mi mente, ¿vale? En este caso yo puedo pensar un pensamiento. Este pensamiento puede hacer que me genere otro pensamiento. Y este otro pensamiento a su vez también puede ser que me genere otro pensamiento. Como he dicho, algunos de ellos pueden estar conectados con lo que es un estímulo externo. Otros no, otro es mi propia mente consciente, ¿vale? Consciente, la que genera el pensamiento. Claro, una vez que yo valoro cada pensamiento, que yo razono cada pensamiento, que yo confronto cada pensamiento, confrontar, recordamos que es cotejar, no enfrentarnos a alguien, es sopesar una cosa y otra cosa. ¿Eso qué me da finalmente? Pues me dará que este pensamiento me es válido para una acción determinada, me dará que este otro pensamiento pues a lo mejor considero que no me es válido, y me dará que este pues también puede ser válido, y uno este con este, por ejemplo, y eso finalmente me da un pensamiento final. Un pensamiento final que, si realmente lo estoy haciendo de forma consciente, significará que estoy siendo yo, es decir, que estoy siendo espontáneo, ¿vale? Será algo que me entusiasma o algo que como mínimo, pues, me entusiasma, me motiva, ¿vale? Nosotros nos encanta utilizar el término de entusiasmo, porque el entusiasmo en la etimología de la palabra realmente es muy bonito. Lo que significa el entusiasmo, ¿vale? Es esa chispa, digamos, ¿no? del alma, es Dios en nosotros. Eso significa entusiasmo. Ahí hablaríamos o podríamos hablar de lo que son los dones, pero eso lo hablaremos en otro taller, ¿vale? En este caso nos quedamos con que seremos nosotros mismos, es decir, estaré yo mismo generando a través de mi mente un pensamiento que me ayude y potencie a generar mi acción con entusiasmo. Por lo tanto, mi mente consciente, lo recalco, habrá decidido algo en concreto y ejecutará, es decir, ordenará al cuerpo a que finalmente lo haga en el exterior, en el entorno. ¿Aquí qué tendríamos? Tendríamos motivación, entusiasmo, más razón, raciocinio, decisión, voy a poner para simplificar, ¿vale? Y finalmente, acción.
acción que se verá reflejada en mi realidad. Yo de forma consciente haré una acción. Todo esto que os acabo de explicar se hace en cuestión de segundos. Es decir, mi mente tiene la capacidad, como os he dicho antes, en un solo minuto tiene la capacidad de generar miles de pensamientos. Realmente yo puedo focalizar mis pensamientos y hacer que mi expresión auténtica, mi yo auténtico, mi verdadera personalidad y mis dones que traigo de fábrica se puedan expresar en mi realidad. Yo puedo, como ser humano, tener un diálogo interno que solo dura unos segundos entre mi conciencia y mi mente para finalmente ejecutarlo a través de mi cuerpo, en mi realidad. Eso sería una acción consciente. Yo estoy haciendo una acción voluntaria. Claro, eso a su vez me va a dar del entorno en consecuencia lo que yo también doy. Yo hago algo desde un entusiasmo, desde una motivación, el entorno me va a responder en consecuencia. Y muy importante, si el entorno no me responde en consecuencia, a mí me va a dar igual. Porque yo ya he venido con el impulso de lo que es ser espontáneo, tener entusiasmo. A mí no me está entusiasmando el objetivo que me va a venir de vuelta. A mí lo que me está entusiasmando es el hecho de poder hacer y ser yo. Es la acción del momento presente, al final lo que nos entusiasma. ¿Os acordáis que en otras sesiones decíamos lo del tiempo, ¿no? Que realmente el pasado ya pasó y no lo podemos cambiar, realmente no existe. Y el futuro pues tampoco, porque son probabilidades. En el momento en que yo me quedo en el momento presente haciendo acciones que realmente son las que quiero hacer, eso va fluyendo. Y cuanto menos me focalizo en el objetivo, más disfruto el momento presente, porque más focalizado estoy en el momento presente. ¿Lo veis? Pero claro, si a esa motivación que yo tengo de forma espontánea ya le empiezo a meter mente, pero es que si pasa esto y si pasa lo otro, yo ya le he metido probabilidades, porque es que anteriormente ya me pasó esto y si me vuelve a pasar, ahí es donde empezamos a hacernos el barullo y esa fuerza de voluntad que le imprimimos desde la conciencia se va mermando. Porque está, digamos, la estamos utilizando con esos pensamientos inconscientes. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ir paso a paso lo que ocurre en nuestra mente con este tipo de pensamiento. Para ello vamos a recordar lo que es la mente inconsciente. ¿Qué es la mente inconsciente? ¿Os acordáis? Pensad qué creéis que puede ser. Experiencia negativa. Experiencias negativas, bueno. En este caso, ser consciente, es decir, mi mente consciente es ser consciente de la realidad, de lo que ocurre, ¿vale? En este caso, la mente consciente es aquello que yo soy consciente de ello, me doy cuenta de ello. Eso es ser consciente. Darme cuenta en consecuencia a lo que ocurre en la realidad. Es decir, estaré en un cierto equilibrio, en una cierta tranquilidad y percibiré lo que ocurre de forma tranquila. Hablábamos el otro día de que cuando vea un perro, veré un perro. Pero si de repente veo un perro y salgo corriendo por el miedo que me da a que se acerque el perro, ahí mi realidad está distorsionada. No estoy percibiendo realmente el perro como lo que es, sino que lo estoy percibiendo directamente como un peligro, ¿vale? ¿Por qué ocurría eso? Porque hay una experiencia que se ha almacenado en mi mente inconsciente. Mi mente inconsciente es, si hemos dicho que la mente consciente es lo que me doy cuenta, la mente inconsciente es la que me hace no estar en mi pleno uso de capacidades, ¿vale? De hecho, bueno, si el estar consciente es estar en el pleno uso de mis sentidos, si estoy en el pleno uso de mis sentidos es porque estoy tranquilo. Estoy en un momento de, pues eso, de serenidad. ¿Cuándo entra la inconsciencia? Cuando no estamos en el pleno uso de nuestros sentidos por lo que sea. Puede ser por algo externo que consideramos que es peligroso, o puede ser por un preconcepto que tengo de algo, de una situación determinada. ¿Os acordáis que ese perro, yo podría haber tenido una experiencia que me ha hecho tenerle miedo al perro, o incluso me lo ha podido inculcar el entorno? Es decir, me han dicho, por ejemplo, mis padres desde pequeñitos, no te acerques a los perros que te van a morder, o cuidadito cuando salgas a la calle, que si ves un perro sal corriendo. Claro, ya ahí, ¿qué ocurre? Que yo ya tengo el preconcepto de que el perro es peligroso. Al final, si veo un perro por primera vez, pues estaré acojonado. Claro. Pues esos son los preconceptos, y esos son los conceptos que me hacen al final no estar en pleno uso, porque el pánico, el miedo, la intranquilidad, toda aquella sensación que haga que yo esté de alguna forma nervioso, intranquilo o incluso enfadado, pueden ser diversos grados de negatividad, por así decirlo.
al final hace que no esté en el pleno uso de mis sentidos. Exactamente, ¿vale? Entonces, claro, una mente inconsciente, nosotros lo simplificamos mucho diciendo que es cuando no estoy percibiendo la realidad como lo que es, sino que lo estoy interpretando absolutamente como un peligro, como algo que me produce dolor, algo que directamente me ataca, o yo me siento atacado. Lo que sí está claro es que me siento con un dolor, ¿vale? Con un dolor tanto físico como sentimental, emocional. No hablamos de que necesariamente tenga que ser un dolor físico, ¿vale? Puede ser un dolor sentimental perfectamente. Eso me lleva a un estado de mente inconsciente. Cuerpo, mente, conciencia, nos gusta mucho decir que esto es como el Mazinger Z. ¿Os acordáis de esos dibujos de los 70? Yo es que lo vi en los 80. Es un robot que sería el cuerpo. Hay una máquina, un planeador que se coloca en la cabeza, que es el panel de control, y hay una cabina para que una persona, el Koji Kabuto, lo pilote. Esa es la conciencia, el piloto es la conciencia, el planeador es la mente y el cuerpo es el robot, es el Mazinger Z. Claro, ¿qué ocurre? Que el robot puede ser controlado por el piloto y actuar en consecuencia a lo que el piloto quiere, pero también el robot puede tener una serie de patrones programados previamente como piloto automático, es decir, que ante determinados estímulos, como en los aviones, ¿no? El piloto automático para el aterrizaje, sabes que va a aterrizar, ¡pum! Incluso hay ya aviones que se conectan solos, no es manual, el piloto no tiene que estar atento a darle, sino que asocia que está llegando al punto de destino y se conecta solo lo que es el aterrizaje. Pues ese sería el piloto automático, ese sería directamente lo que sería la mente inconsciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque actuará según lo que haya interpretado y haya programado de forma automática en ese control de mando, ¿vale? Claro, ahí hablábamos de que directamente una acción desde la espontaneidad era una acción controlada por el piloto, o sea, controlada. Entendemos el control como simplemente una acción que fluye. Sin embargo, una acción desde un piloto automático puede ser impulsiva, puede ser una acción violenta incluso, ¿por qué no? Se puede percibir de muchísimas formas, ¿no? Lo que sí es real es que, trasladado eso a la persona humana, esa mente inconsciente me trae como mínimo intranquilidad. Como mínimo voy a tener un cierto nerviosismo o voy a estar intranquilo. Claro, eso puede ir subiendo de nivel y llevarme directamente a una ansiedad, a una depresión, etcétera, ¿vale? Si decíamos que en mi experiencia de vida, esto sería una línea del tiempo, ¿vale? Este sería mi nacimiento, este sería mi momento presente, mi momento actual, ¿vale? Y este sería el futuro, ¿vale? Decíamos que una experiencia concreta yo la he podido percibir desde una mente inconsciente, es decir, la he vivido desde un dolor físico o sentimental. Sobre todo hablamos de experiencias que hemos vivido desde la infancia. Esas son las verdaderas experiencias que nos condicionan en nuestro momento presente. ¿Por qué? Porque la primera vez que se genera esa experiencia desde una mente inconsciente, mi mente va empezando a asociar que ser espontáneo no es bueno, porque me lleva a exponerme ante el peligro. Al igual que mi propia mente inconsciente va a almacenar en su disco duro pues una carpetita que dirá peligro, y absolutamente todo lo que mi mente y mi cuerpo a través de los sentidos recojan irá a esa carpeta de peligro. Es decir, que si de chiquitito hay un perro que ha venido corriendo y se me ha echado encima y yo me he caído de espalda y me ha dado miedo, yo asociaré que el perro es algo peligroso, asociaré que incluso dejarme caer al suelo es peligroso porque lo he vivido como algo malo, algo nocivo. Si encima estaba a lo mejor mi padre o mi madre y estaban con miedo al ver que el perro se me echaba encima, asociaré aún más dolor sentimental también al tema. Es decir, mi mente irá asociando muchísimos estímulos, incluso el entorno o colores que predominen. A lo mejor el perro tiene un colgante de color rojo y de repente cada vez que veo el color rojo me pongo nervioso o incluso a temblar. De ahí aparecen ese tipo de fobias, ¿vale? Hablábamos de miedos a las alturas, miedos a los colores, a los sonidos. Personas que de pequeño han visto cómo se han tenido que llevar a alguien al cual tiene mucho apego emocional desde una ambulancia y sin darse cuenta de mayor no son capaces ni siquiera de poder oír el sonido de una ambulancia. Muchas veces no saben de dónde viene, pero prácticamente en todos los casos, por no decir en todos los casos, radica en su experiencia desde la niñez, en la experiencia que han tenido de niño.
¿Vale? Vale, pues eso es lo que nosotros denominamos un almacenamiento defectuoso, algo que mi mente inconsciente recoge y percibe como peligroso y almacena y, digamos, tiene latente pues para evitar que en un futuro eso se reproduzca. Claro, en el momento que yo vuelvo a ver otro perro o que vuelvo inconscientemente hablando, mi mente vuelve a asociar que hay elementos comunes a esta primera experiencia en esta nueva, se produce lo que es una reestimulación del pasado. Es decir, mi mente no está viviendo el momento presente, está en ese momento viviendo inconscientemente lo que percibió que ocurrió en ese pasado desde el dolor, desde la incomprensión, porque es una experiencia a la cual no he dado comprensión. ¿Vale? ¿Quieres? Vale. Hasta aquí, ¿alguna duda? Es un resumen. Los que no hayáis estado en otros talleres y queráis profundizar en lo que son los almacenamientos defectuosos, os avanzo que el próximo taller vamos a centrarnos un poco más también en ese aspecto, ¿vale? Es muy interesante porque, como bien decía Miguel Ángel, en esa línea del tiempo traemos desde el pasado al presente ese recuerdo, pero a la vez también estamos temiendo que ocurra en el futuro, es decir, nuestra mente está entre pasado y futuro fluctuando. Y además ocurre una cosa muy concreta en ese primer almacenamiento defectuoso, que es que desde un estado de tranquilidad pasamos a un estado de intranquilidad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la asociación que hace la mente en ese caso? Que si estoy tranquilo, algo malo puede ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a permitirnos cada vez menos estar tranquilos, porque asociamos que si estamos tranquilos, oye, a lo mejor ocurre otra vez algo malo, entonces tengo que estar alerta por si eso vuelve a ocurrir. Entonces, esa ansiedad que nos volcamos a nosotros es en función a eso, a esa asociación que hemos hecho desde ese pasado, pensando que tranquilidad es igual a que algo se puede descontrolar. Y ahora vamos a ver el proceso. Antes hemos visto el proceso de cómo se produce una acción desde la espontaneidad, desde lo que realmente parte de un entusiasmo o una motivación por el simple hecho de ser yo, de actuar desde lo que realmente quiero. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando desde un almacenamiento defectuoso, es decir, desde una experiencia que tengo almacenada y no he dado comprensión, mejor dicho, mi niño interior desde mi mente no le ha dado comprensión. Esto es muy importante porque muchas personas nos dicen, bueno, yo esa experiencia de vida yo la entiendo y sé que no es para tanto. Sí, tu yo adulto sabe que no es para tanto, pero el niño que la vivió fue horroroso para él o para ella. Y eso es muy importante. La comprensión hay que dársela al niño, dialogando con ese niño interior que está en nuestra mente. No desde la comprensión adulta de quitarle importancia para no profundizar en lo que me duele, sin darme cuenta que es realmente el daño colateral que me produce eso, ¿vale? Muy bien. Antes hemos dicho que se genera un pensamiento. Aquí volvemos a tener un pensamiento que se genera, ¿vale? En este caso genera una asociación de forma inconsciente, es decir, mi mente suelta muchísimos pensamientos. Muchísimos de ellos yo me doy cuenta, digamos que lo veo y me identifico o lo agarro y quiero ver cuál es ese pensamiento, pero hay muchísimos otros que se pasan por la cabeza en microsegundos y mi mente no le presta atención. ¿Qué ocurre cuando de repente hay un pensamiento que mi mente inconsciente asocia a algo que tengo almacenado de forma defectuosa? Pues que este pensamiento me va a generar o de forma, digamos, imaginaria, es decir, brota ese pensamiento y mi mente inconsciente lo suelta, o algo en el exterior, en el entorno, me lo recuerda desde ese almacenamiento, es decir, crea una asociación de forma inconsciente, yo no me doy cuenta, pero la crea, ¿vale? En ese momento, ¿qué ocurriría? Pues que este pensamiento al cual probablemente ni me dé cuenta de que se está produciendo esa asociación inconsciente, ese pensamiento, generará en mi cuerpo lo que podríamos decir que es una intranquilidad. Generará un cierto nerviosismo, ¿vale? Este nerviosismo, este primer pasito de sentir algo raro en el cuerpo, de que me estoy poniendo nervioso o de que algo pasa que no me gusta, generará a su vez que mi mente consciente suelte un pensamiento
de precaución o de peligro. Es decir, yo me daré cuenta de que aquí pasa algo, de que me estoy sintiendo mal y que eso es un motivo para preocuparme porque me estoy sintiendo mal, pero probablemente no me percataré de que antes ha ocurrido ya un proceso que ha sido o bien una asociación o bien una identificación inconsciente que mi mente me ha vuelto a traer al momento presente. ¿Vale? Si esa inconsciencia no depende de ti. Vamos a ello. Vamos a ello, poco a poco. Después de esa pregunta, acuérdate, ¿eh? Después, absolutamente, ya os lo avanzo, ¿no? Absolutamente toda incomprensión que está almacenada en mi mente puede ser desbloqueada. Es decir, puede tener comprensión y puedo pasarla a lo que decíamos que es nuestra biblioteca virtual de recuerdos y experiencias conscientes. Pero claro, para ello tengo que meterme de lleno en la mierda, con perdón, en la experiencia que en este momento no he comprendido. Ahora después veremos en detalle ese tema, ¿vale? Ya tenemos un primer pensamiento, pero es que a su vez este pensamiento me genera aún una mayor somatización en el cuerpo de malestar, de inquietud, de nerviosismo, de ansiedad. Va subiendo el escalón, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a su vez este pensamiento y esta sensación, ambos generarán un nuevo pensamiento y a su vez otro nuevo pensamiento. Pensamientos, uno de precaución o peligro, otro de dudas, otro nuevamente de peligro. Al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo voy a poner así, acabo antes. Eso es una exclamación. Esto es una exclamación y esto es una interrogación, ¿vale? Como veis, lo mío no es el dibujo. De chico sí, pero ahora no. Tendríamos lo que es una nube cada vez más grande de peligro o de dudas que al fin y al cabo se transformará en lo que es inseguridad, dudas, y lo que provocará será... ¿Qué creéis que puede provocar esto? Directamente, ya os digo que aquí habrá un muro que me impida ser yo, que me impida actuar desde la conciencia. Y esta mente, ¿qué hará? Hará, en este caso mi mente inconsciente, sin yo darme cuenta, hará que haga una serie de acciones en el entorno. Decíamos antes que mi mente decidía. Aquí no decide mi mente, decide mi miedo, mi incomprensión. Y mi incomprensión generará bien acciones de forma impulsiva que haré a través del cuerpo en el entorno, o importante, esto es muy importante y muy interesante, o lo que nosotros nos gusta denominar el autoengaño. Yo decido porque creo que es lo que más me conviene o lo que necesito. Lo pongo como yo minúscula. Yo decido y yo actúo. ¿Por qué? Porque me estaré marcando una serie de objetivos. Objetivos que lo que hará es paliar e intentar difuminar este miedo que se provoca en mi mente. Mi mente pensante se transforma en una mente que me satura. Directamente esta mente pensante no me deja ser yo. Se crea un batiburrillo de pensamientos que finalmente lo único que provocan es que yo no pueda ser yo y que toda la acción que yo haga en mi vida sea o bien directamente impulsiva o bien condicionada por lo que es mi miedo. ¿Y sabéis qué pasa también con el miedo? Que muchas veces, o la mayoría de las veces, tenemos miedo de tener miedo. Y ese miedo de tener miedo nos lleva a tener miedo de lo que estoy pensando. Y cuando tengo miedo de lo que estoy pensando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pensando en lo que me da miedo. Entonces al final nos metemos en un círculo del que no salimos. Hasta que no nos demos cuenta de que esa sensación que estoy sintiendo, pues la tengo que dejar ser y sentirla. No voy a dejar de estar en ese bucle. Es decir, mientras yo tenga miedo de sentir ese miedo, al final lo que voy a estar haciendo es seguir alimentando el miedo. Claro. ¿Qué ocurrirá?
Si mi ego, desde este yo que se identifica con el miedo, importante, ¿por qué? Porque yo me identifico con los pensamientos. Y los pensamientos a su vez están generados por mi mente inconsciente condicionada por mi experiencia de vida que no he dado comprensión. Y os aseguro que esas experiencias en la mayoría de los casos son aparentemente, o sea, son chuminadas. Son muy tontas. Os lo aseguro. Os lo aseguro. Llevamos ya una serie de años y os aseguro que cuando la persona se da cuenta de su bloqueo que le condiciona, se da cuenta de que ese bloqueo no tiene importancia alguna. Pero claro, ¿qué ocurre? Que están todavía identificados con su niño o niña del pasado, y para ellos sí es muy importante, porque lo han podido asociar a directamente pérdida de amor, sentimiento de abandono. Yo tengo una separación por eso. Claro. Ya no creo. Las separaciones, por ejemplo, es muy interesante. Es muy interesante darnos cuenta de yo realmente por qué estaba con esa persona. ¿La he decidido yo de forma consciente porque realmente he querido convivir con esa persona? ¿O es una réplica que tengo desde este almacenamiento por necesidad o necesitar lo que es una figura determinada? A veces buscamos el padre o la madre que no tengo, o que me quieran como no me quisieron, y lo que realmente estoy construyendo es a una persona que quiero que me dé lo que yo exijo. Ya no voy a decir lo que yo quiero, sino exijo, porque si no me lo das, ¿para qué quiero tener una relación contigo? Claro, que ocurre, una relación basada en la exigencia es una relación basada en mi miedo. Realmente estoy exigiendo lo que yo a mí mismo no me doy, porque esta es la clave. ¿Tú te quieres? ¿Tú te das amor a ti mismo? Ese amor que tú no te das a ti mismo es el que estás exigiéndole al que tienes enfrente. Si tú te dieras amor a ti mismo, no necesitarías exigirle a nadie ese tipo de amor, porque eso no es amor, eso es esclavitud. ¿Vale? Sí, así que es sometido, ¿no? Es sometido, pero realmente la clave, el quid de la cuestión es que, sin yo darme cuenta, yo dejo que me someta mi miedo. Yo creo que decido libremente y que sé lo que quiero y lo que no, y lo que me gusta y lo que no, pero en muchísimas parcelas de mi vida es mi mente inconsciente, desde un miedo no desbloqueado, el que ha creado una máscara de mi ego, y es el que me hace generar ese tipo de objetivos y de acciones que necesito que ocurran. Si no ocurre, ¿qué pasa? Tendré cada vez más pensamientos y más saturación. ¿Qué buscaré cada vez más? Cada vez más buscaré objetivos que por un ratito abran alguna veda en esta nube mental de pensamiento. Eso es el alivio. Buscaré objetivos que me alivien. Y cuando me alivian, me creeré que ya soy feliz. Hombre, si tengo de repente varios claros, me encontraré muy feliz. Pero la clave es que después nuevamente volverá a cubrirse, a taparse. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo realmente mi momento presente. Estoy viviendo mi pasado en ese momento presente. Inconscientemente lo reflejo. Si hiciéramos un pequeño esquemita sobre eso, como lo que hemos hecho antes, veríamos que lo que nos aparecería en ese gráfico de la línea del tiempo que decíamos antes es que tendré un pensamiento, bueno, o muchos pensamientos, pues una serie de gamas, ¿no? Una serie de conjuntos de pensamientos asociados a esta experiencia de vida del pasado, otra tanda a esta otra experiencia de vida del pasado, y a su vez tendré reflejos de querer evitar que esto se vuelva a producir en el futuro, y también querer evitar que este otro también se vuelva a evitar en el futuro. Es decir, estaré viviendo en mi miedo del pasado y en el miedo a que vuelva o no vuelva a ocurrir algo en el futuro. Y lo que menos estaré haciendo es vivir el presente. ¿Por qué? Porque no puedo vivir el presente si tengo esta nube de pensamiento que me condiciona y me lleva directamente a una saturación mental. Desde un estado de intranquilidad, desde esta somatización de estrés, de nerviosismo, de ansiedad en el cuerpo, lo que voy a generar es más incomprensión. Estoy echándole aún más elementos a este almacenamiento defectuoso, porque además irá menguando mi autoestima, porque a mayor inseguridad y dudas en mí, cada vez me cohibiré más y querré
exponerme menos. Exponerme me refiero a ser menos yo, porque veré que eso lo que me provoca es estar peor. Es decir, que entraré ya en un círculo vicioso que realmente hasta que no empiece a desentrelazarlo, no me daré cuenta de que no tiene fin. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda con este tema? Os habéis quedado súper calladitos. Pero como ahora en un ratito vamos a entrar en ese diálogo, ¿vale? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llorando, Sandra? Cuando has hecho esa bola, porque yo ahora mismo soy consciente de la bola y entonces quiero romperla y me siento impotente. Vale. Ahora mismo, Sandra, lo primero es desbloquear la somatización del cuerpo, ¿vale? Evidentemente ahora no la tienes como antes, pero lo primero es tranquilizarnos y darnos cuenta que ahora no estoy ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Ahora estoy aquí, ¿vale? De momento estoy en el presente. ¿Es o no, Sandra? Sí. Perfecto. Entonces, desde el presente, procesa esta información sin carga emotiva. Intenta comprender lo que estamos hablando como una película, pero no empieces a identificarte lo que ha pasado en tu vida. Cada vez esto irá menguando y la nube poco a poco irá también esclareciéndose. Pero hay un punto muy importante y es que muchas veces voluntariamente le damos importancia al pensamiento que se genera. Y no me doy cuenta de que soy yo el que, prestándole atención a ese pensamiento, a esa nube, lo que estoy haciendo es que esa nube se vuelva más grande. Es decir, que en mi diálogo interno, si hay algo que me provoca un dolor concreto, no me vale de nada generar más pensamientos relacionados con ese primero, porque lo único que voy a tener es dolor, porque no lo está provocando mi mente consciente desde una tranquilidad, lo provoca directamente mi incomprensión, mi miedo desde una intranquilidad. Voy a echarle aún más, cada vez más dolor. La clave es poder quitarle hierro al asunto, es decir, tranquilizarnos. Yo siempre digo lo mismo y lo vuelvo a repetir: nos metemos en agua fría, helada, y nos vamos a calmar muchísimo. Pero sobre todo, hay personas que meditan, etcétera, pero hay que entender que eso simplemente lo que provoca en mí es que este pensamiento, este batiburrillo, de momento se vaya, ¿vale? Que ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho si consigo, que de hecho lo podemos conseguir absolutamente todos, ya es mucho que conseguir tener un estado de tranquilidad, que sería esto, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Desde ese estado de tranquilidad es desde el que puedo gestionar lo que me ha ocurrido y lo que ocurre ahí. Y para eso vamos a empezar a hacer una serie de dinámicas hoy, que es la que tenéis en los papeles, ¿vale? A mí me ocurre una cosa, que cuanto, es lo que decía antes, no quiero que eso ocurra, no quiero que eso ocurra, ocurre, no quiero que eso ocurra, ocurre. Cuanto más pensemos que no quiero que eso ocurra, más ocurre. Lo que tenemos que darnos cuenta es lo que quiero proyectar en mi vida, lo que quiero hacer desde esa motivación que decía Miguel Ángel antes. Centrémonos en lo que queremos hacer, no en lo que no queremos. Y dando esos pasitos poquito a poco en lo que queremos hacer, las cosas mentalmente, la estructura va cambiando. Es decir, nos vamos dando cuenta de que esa motivación puede más que la desmotivación. Pero es que tenemos que darnos cuenta primero del origen de ese miedo y después es que toca dar los pasos. No vale quedarme en la zona de confort. Y como tú decías, ¿cómo era tu nombre, perdona? Ángel, ¿verdad? Lo primero, si estoy en un estado de tranquilidad, desde ese estado no voy a poder comprender nada. Directamente estoy somatizando ya en el cuerpo un sufrimiento y en ese mismo instante no voy a poder gestionar nada. Si estoy en un momento de tranquilidad, lo primero, como hemos dicho antes, verlo como si fuera una película. Yo puedo ver una película y no sentirme el daño como si yo fuera el protagonista, aunque esté recordando la película de mi vida, ¿vale? Pero en este caso sé y tengo que ser consciente de que esos hechos que estoy recordando ya pasaron. Y no hay nada real que me lleve a pensar que ese hecho se va a volver a producir. Y si lo hay, nadie sabe qué es lo que puede pasar. Lo mismo ocurre y lo mismo no. Lo mismo nos llevamos toda la vida creándonos esa nube de batiburrillo que hemos dicho antes por unas posibilidades que nunca van a ocurrir. Es muy normal que a veces la mente humana haga eso, es decir, viva una vida entera
desde el miedo. A veces eso es necesario. ¿Por qué no? A veces eso hace que otra persona de tu entorno se dé cuenta de cosas a través de ti. Lo mismo que a la viceversa, a la inversa también, ¿no? Y esto es muy importante. La única persona que tiene, en este caso, poder de paralizar y de desbloquear esto es la propia persona. Pero también es muy importante darnos cuenta de que realmente lo que entendemos como malo y lo que entendemos como bueno no es tal. Es decir, esa expresión de sufrimiento que se provoca y que me provoca el pensamiento me está hablando. Yo puedo prestar atención a qué es lo que me está diciendo, pero prestarle atención no es hacer todo lo que me condiciona que yo haga. Si tengo miedo y quiero aliviarlo sea como sea, lo que voy a hacer es finalmente vivir la expresión de mi miedo, ¿vale? Esto me habla, pero me habla para que yo comprenda y desde mi parte consciente, desde mi mente consciente, en un diálogo con mi conciencia, yo sea capaz de llegar a una decisión y a una comprensión. Si yo comprendo, podré entender lo que ha ocurrido y aceptar lo que ha ocurrido. Si no lo comprendo, no voy a poder aceptarlo. No habría respeto. Y esos son temas que iremos viendo en otros talleres también, ¿no? Pero es muy interesante que nos vayamos quedando con estas conjugaciones, ¿no? Entonces, ya os adelanto que para desbloquear esto es muy sencillo realmente. Porque para desbloquear este cuadradito que está aquí, que es el inicio de mi incomprensión, no necesito darle comprensión a todas las nubes que componen, no sé ni cómo llamarlo, ese nubarrón que está en mi mente, ese caos que se genera. Si yo lo que hago es intentar responder a cada una de las cuestiones que creo, que pienso por mi bien, pero que realmente lo suelta mi mente inconsciente porque cree que está en un peligro, no me daré cuenta de que intentando responder a todas esas incertidumbres lo único que hago es agarrarme a esa nube y apropiármela. Estoy viviendo ese pasado todavía. Estoy viendo en mi momento presente el pasado en forma de fantasma. Voy a relacionarme con personas sin darme cuenta de que estoy asociándolo inconscientemente a otras personas de mi pasado. Estaré yendo a entornos determinados, de realidad determinadas, a trabajos, a escuelas, estaré yendo creyendo que estoy yendo a otros entornos que ya viví en ese pasado. Estaré no viviendo el momento presente, estaré viviendo un mundo de ficción desde lo que nosotros llamamos los fantasmas del pasado. Y esa dinámica la vamos a hacer la próxima semana. Es la dinámica que me va a hacer ver de un modo muy simple cuál es mi cuadradito de incomprensión. ¿Vale? Eso lo haremos la semana que viene, ¿vale? En el próximo taller. El cuadradito ese lo tenemos todo. Absolutamente todo el mundo. Y eso es muy importante, porque hay muchas personas que dicen, yo lo que quiero es eliminar mi miedo. Es muy importante y digo por qué. El cuadradito es lo que podríamos decir que es el origen del miedo, es la incomprensión. Cuando yo le doy comprensión, yo lo que hago es dialogar internamente con mi conciencia y mi mente. Finalmente lo puedo desbloquear totalmente, sí, pero lo normal es que parte de mi personalidad, de lo que es el ego, esté condicionada también por ese cuadradito. ¿Y sabéis por qué? Y os lo avanzo, aunque no es el tema de hoy. Porque este cuadradito, nosotros nos gusta ponerlo gráficamente como si fuera un agujero negro. Este agujero negro suelta lo que podríamos decir que es el dolor, la expresión del dolor, un rayo que es un dolor. Mi mente, ¿qué es lo que hace? Calmar para que yo no sufra. Mi mente lo único que quiere es no sufrir. Quiere equilibrar lo que no está equilibrado. Y lo que va a crear es un tapón que entapone ese agujero negro de incomprensión. A ese tapón que lo compondrá conceptos externos de cualidades, de emociones, etcétera, etcétera, de la vida, todos esos conceptos externos que yo me apropio y lo meto en ese tapón, forman lo que es mi ego. Esto es mi ego, es un tapón creado por la incomprensión. Claro, ¿qué os estoy diciendo con esto? Es muy importante, ¿por qué? Porque lo que os estoy diciendo es que si yo quito mi agujero, se quedará el tapón, pero ese tapón ya no tiene utilidad. Es decir, con otras palabras, cada vez más me daré cuenta de que necesito menos ser lo que creía ser yo, que era mi ego.
Y cada vez más me daré cuenta de que no necesito tener esa serie de hábitos que antes tenía. Poco a poco me daré cuenta que ese tapón va reduciéndose. Es decir, mi ego no predominará, mi ego no controlará mayormente el tiempo de mi vida, sino que cada vez irá menos. Pero siempre el ego se va a quedar en un pequeño taponcito en mi mente, ¿vale? Porque eso es vivir la vida humana, es la conjugación de cuerpo, mente, conciencia. Mi personalidad aprendida, que es ese ego, ese tapón, me va a acompañar toda mi vida. Pero la clave es que me acompañe como un compañero, no como un enemigo. Aquí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre tener un compañero de viaje, el cual somos amigos y podemos compartir cosas y reírnos y sufrir juntos, ¿por qué no decirlo? Pero desde una aceptación y desde un amor, desde un respeto mutuo, o puedo directamente quererlo matar. Matar entre comillas, sí, eliminarlo sea como sea. Pues realmente ahí lo que voy a tener es una serie de viajes que por más que coja todos los aviones que quiera del mundo, siempre voy a tener a ese compañero enemigo a mi lado. Y esa es la clave, darme cuenta de que no es un enemigo, es un compañero de viaje que me habla, pero el que me habla no es ese nubarrón. Realmente el que me está hablando es mi incomprensión que quiere una comprensión. Es el niño que quiere una explicación de algo que no le han explicado, que simplemente ha obtenido algo que le ha provocado un dolor y no sabe por qué eso que ha hecho o que ha dicho o que ha ocurrido está bien o está mal, depende de la situación de cada uno, ¿no? Y esto es muy interesante, el darnos cuenta de cómo pequeñas experiencias de vida sin prácticamente importancia alguna nos condiciona completamente todo lo que es nuestra vida, ¿vale? Y la realidad es esa, es que muchísimas personas vivimos, ¿no?, la vida sin darnos cuenta de que la estamos viviendo desde la perspectiva del niño que está enrabietado, está furioso por lo que ha ocurrido o está muy triste por lo que ha ocurrido, y vamos replicando una y otra vez esos momentos de forma inconsciente, ¿vale? Claro, en el otro decíamos que era el entusiasmo lo que se generaba. Aquí directamente es la necesidad, la inseguridad, la incertidumbre, la que provoca actuar, como decíamos antes, en el entorno, ¿vale? Directamente será, pues eso, un sentimiento de descontrol completo. Yo creeré que estoy controlando la situación para que esos pensamientos se vayan, sin darme cuenta de que lo que estoy haciendo es generar más descontrol, y más adelante este nubarrón generará otro nubarrón más grande, otro, hasta que llegue a varias opciones. Una, que actúe evitando que esto ocurra, o que directamente habrá tantos nubarrones que directamente me quede en un estado de bloqueo. Me bloquearé y no seré capaz de actuar, no seré capaz de vivir la vida, porque creeré que lo que tengo como vida es una mierda, con perdón. Eso es exactamente lo que va a pasar en María. Pero hasta llegar ya con ella no es ese ya en varios años no ha sido muy errado. Y yo no he podido ni saber ayudarla porque no. Aquí hay un punto muy importante, lo decimos muchas veces, él está diciendo, por si no os enteráis los de atrás, que eso es lo que le ha ocurrido a su pareja y que por más que él ha querido, pues no ha conseguido que ella se dé cuenta de cosas, ¿no? Y ese punto es muy importante, y es lo que más cuesta, el aceptar que cada uno tiene lo que se entiende por un proceso y cada uno tiene que tener la predisposición de querer abordarlo. Si esa persona, como los que estáis aquí, creo que a ninguno, menos a algunos de la fila, le hemos puesto una pistola para que vengáis, ¿a que no? Es broma. Es decir, habéis venido libremente. Eso es una predisposición a indagar en vosotros. Habéis venido libremente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Eso es el primer paso para querer saber qué hay ahí. Lo siguiente, ¿sabéis cuál es? Desde mi punto de vista, yo siempre digo que lo asocio a la humildad. Intentar procesar lo que aquí estamos diciendo sin creer que lo que estamos diciendo es para ganar en una guerra. Nada de lo que estamos exponiendo lo hacemos para que os sintáis peor ni veáis cosas que os va a hacer sufrir. Si os hace sufrir algo de lo que estamos diciendo, ahí está la clave que venís a buscar. ¿Por qué me está haciendo sufrir lo que estos dos tíos están diciendo? Ahí tendríais la clave para empezar a
confrontar, a dialogar internamente qué es lo que hay detrás de eso, porque eso sería el pensamiento es lo que generaría los conceptos y lo que es la experiencia que yo estoy teniendo, ¿no? Eso es lo que me haría pensar que esto que me están diciendo me está llevando a encontrarme peor, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿vale? Sin darme cuenta de que realmente quien me lo está provocando es mi incomprensión del pasado. Claro, si yo me identifico con los pensamientos, yo actuaré, creeré que conscientemente, desde mi incomprensión realmente. Eso sería pues lo que todos hemos hecho muchísimas veces desde un cierto orgullo. ¿Que tú me vas a decir a mí esto? Yo me levanto ahora mismo y me voy. Sin embargo, no me planteo ¿por qué estoy tan descontrolado? ¿Por qué no puedo estar tranquilo en este momento? Realmente en ese sentido, muchas veces el quid de la cuestión es la responsabilidad. Lo que más miedo nos da cuando surge esa incomprensión es ser responsables de nuestra vida. Y dentro de esa responsabilidad que no queremos asumir, pues que nos digan que la responsabilidad al final es totalmente nuestra y que el estar bien o el estar mal también depende de nosotros y que las circunstancias exteriores no son tales y que al final todo eso me lo estoy provocando yo, eso no gusta. Eso nos gusta. Eso nos gusta. Queremos que nos den las pastillitas. Eso se llama madurar, ¿no? Bueno. Eso se llama saber, yo diría que eso se llama maestría. Maestría en el sentido de darte cuenta de que la sabiduría está en ti y que realmente no necesitas paliar lo que crees que es un mal, sino que ese mal en el fondo te está hablando y no es tal, es un pensamiento que yo estoy conceptualizando como si fuera un mal. Si realmente, nosotros lo decimos muchas veces, la clave no es evitar lo que me da miedo, la clave es atravesar y pasar por el miedo. Lo hablábamos en el anterior taller, meternos en ese castillo del terror y darnos cuenta de que dentro está la clave y la llave que me va a llevar a ser mi super yo, mi conciencia, mi super yo, por decirlo de un modo rimbombante. ¿Vale? Muchas veces, y lo vuelvo a decir, muchas veces las personas nos dicen, pero es que no puede ser que la espontaneidad sea ser consciente, tiene que ser un despertar, tiene que ser algo. Pues no, es que en lo sencillo está lo mágico. El concepto de creer que para ser consciente tengo que ser de repente un maestro, eso es un concepto generado por mi incomprensión. Si yo me veo distinto al que tengo enfrente, yo tengo un problema que no quiero ver y que lo enmascaro de forma conceptual. Creo que estoy más despierto porque veo cosas que otros no ven. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué más da? Otros tienen un rostro distinto también al mío. Todos tenemos cualidades distintas. Todos tenemos dones y cada don de los que estamos aquí es completamente distinto. No hay un solo don que sea idéntico al de otra persona que exista en el mundo. No lo hay. Entonces, ¿qué más da? Si estás buscando lo distinto que hay en ti, vas a encontrar muchas cosas. Pero si eso te hace engordar tu ego, significa que es que te sientes menospreciado y que necesitas engordar tu autoestima porque en el fondo tú no te quieres a ti mismo. ¿Vale? Y bueno, de hecho, lo voy a decir porque muchas veces cuando nosotros empezamos a dar este tipo de cursos, hace ya 7 años, ¿no? Nosotros empezamos con el tema del emprendimiento. Claro, ¿qué ocurre? El emprendimiento es algo, digamos, que me aleja, o sea, no estoy tratando mi vida, estoy tratando un proyecto que a veces lo creo como mi vida, pero no es mi vida. Claro, ahí es más sencillo aceptar determinado, digamos, aceptar determinadas acciones que quiero hacer y dándome cuenta del por qué las quiero hacer, ¿no? De ese condicionamiento que hablamos, ¿no? Pero claro, eso finalmente transformado en lo que es una indagación personal, muchas personas no queremos o no quieren verlo. Digo queremos porque en el fondo todos en un mayor o menor grado tenemos algo que nos duele cuando nos lo dicen o que no queremos verlo. Y que en ese momento te llega una flecha y tú dices, hostia, esto me está jodiendo, me está doliendo, ¿vale? Pero es ahí la clave donde tengo la capacidad de reconciliarme conmigo y decir, bueno, vale, sí, vale, ¿y qué? Hay que aceptarlo, ¿por qué no? Yo voy a querer que voy a pretender que todo el mundo piense como yo quiero que piense. Lo único que voy a conseguir es amargarme, porque hay tanta libertad, digamos, de pensamiento que sería absurdo llegar a ese punto. Y lo que quería decir con esto es que realmente el estar, da igual que estéis aquí o en otro tipo de sesión, la clave es estar
estar ofreciendo vuestro propio tiempo, estáis ofreciendo a vosotros mismos el tiempo desde una tranquilidad. Estáis ahora mismo indagando en vosotros, prestando vuestro tiempo. Eso es lo más maravilloso que podéis hacer. Queriendo. ¿Vale? Espero que no vengáis obligados. Por eso, claro, por eso muchas veces, y eso viene a colación de lo que decía el compañero Ángel, ¿no? Cuando alguien viene obligado, o cuando alguien viene desde una necesidad de estar bien, desde esa perspectiva no se va a conseguir nada. Claro, ¿qué ocurre? Si se consigue que esa persona, desde la necesidad de volver a estar bien, se empiece a dar cuenta desde las herramientas que estamos realizando, se empieza a dar cuenta de determinadas cosas, podrá ir gestionando cada vez más su problema entre comillas, y podrá tener la predisposición que le lleve a reconocerse a sí mismo, ¿no? O a sí misma. Pero siempre la predisposición tiene que salir de la persona. Nosotros hemos tenido a veces personas que se han ido casi agrediéndonos. Y es así. Y no estábamos hablando de forma directa. Pero es real, hay que aceptar que a veces lo que oigo me duele cuando lo interpreto en mi vida y no estoy en el momento para poderlo gestionar. Eso es normal. Y esas experiencias cuando ocurren son, aunque no lo creáis, maravillosas. ¿Y han vuelto? Algunas personas sí, otras no. Algunos vuelven, otros no. Tampoco tienen por qué volver, cuidado. Esta aquí no es la clave para encontraros a vosotros mismos. Esta es una herramienta más. Hay personas que en esta herramienta consiguen encontrarse a sí mismos. Yo diría que quien quiera. Evidentemente hay muchas otras. Lo que quiero decir que no decimos que esta es la solución y otras no. Hay muchísimas opciones. La vida te pone la solución realmente. La vida os ha puesto este taller. No os lo hemos puesto nosotros. Todos habéis llegado aquí de un modo. Podéis creer que es casual o no, pero la cuestión es que estáis aquí. Y que probablemente os estáis hablando a través de dos personas. Vosotros os estáis hablando a través nuestra. Al igual que cuando vosotros habláis, nosotros estamos hablando a través vuestra. ¿Vale? Entonces, bueno, es muy interesante darnos cuenta que realmente el poder del pensamiento está ahí. En este caso es un poder de ser yo mismo y materializar mi pensamiento desde mi conciencia, mi entusiasmo en mi realidad, con mis acciones, importante, con mis acciones. Si simplemente me quedo sentado esperando que ocurra, puede pasar que ocurra, pero probablemente yo quiero disfrutar con lo que hago, con lo que me entusiasma. Entonces, la clave es la acción, porque tenemos un cuerpecito para poder actuar. Si la clave es estar quietos todo el día, estaríamos desperdiciando también el cuerpo. ¿Vale? No digo que no está bien tener momentos de meditación, etcétera. Digo que esa no es una llave. Que la llave la compone todo lo que nos ofrece la vida. Y el miedo es una de ellas. ¿Vale? Y las experiencias de sufrimiento también. ¿Vale? Muy bien. Pues hasta aquí la parte expositiva.